curso de la jornada. Siempre al mediodía es interesante tener un recreo musical, por ahí que no sea tan meloso y esas cuestiones, sino ponerse un poco las pilas para lo que resta del día. Faltan 12 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la República Argentina, y en San Rafael tenemos 21 grados con 7 décimas y 26% de humedad. Hace unos días, bueno, en los medios de comunicación de Argentina, podríamos decir, y obviamente los mendocinos y sanrafaelinos, claro está, se hicieron eco de un hecho, porque en realidad tuvo una publicación en una red social, en el Facebook, de una sanrafaelina que le había tocado vivir un momento bastante traumático fuera del país, más concretamente en México, en Playa del Carmen. Y bueno, nosotros aquí hicimos alguna referencia justamente a esa situación y a este tipo de acontecimientes, ¿no? tan trágicos y tan traumatizantes como puede ser la tentativa de un abuso sexual. Ella es Belén Mirallas, sanrafaelina obviamente, y está con nosotros hoy aquí en la radio. Le vamos a agradecer obviamente por haberse acercado. Sabemos que es un momento por ahí en el que está como un poco cayendo de toda la nebulosa que le generó el trauma, y además, bueno, todo lo que repercute después de una situación como esta, que se ha viralizado tanto y donde todo el mundo cree tener la posibilidad y el derecho a opinar, y creemos nosotros aquí que no es tan así. Mejor siempre hablar con los protagonistas. Belén, ¿cómo estás? Bien, mucho mejor. Gracias a ustedes. ¿Más tranquila? Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, el hecho está prácticamente conocido por todos, pero en realidad a lo que voy es para aquellos que no han reparado en esta situación. Vos estabas de vacaciones en México. Sí, yo en México estuve haciendo un intercambio, porque yo soy estudiante de la UNC, y fui a Campeche a hacer un intercambio ahí. Estuve durante 6 meses estudiando, y obviamente cuando terminaron las clases era tiempo de relajarse, y salimos de vacaciones con mi compañero, digamos, de intercambio, que se llama Julio. Ajá. ¿Y fueron a Playa del Carmen? Sí, entre otros lugares, porque la verdad ya habíamos estado recorriendo muchísimo de México, nunca tuvimos ningún tipo de incidente, y empezamos a hacer la Riviera Maya, digamos, desde el sur, desde donde topa con Belice, y fuimos hacia el norte con destino, digamos, final de Playa del Carmen. Bueno, y llegado ahí, ¿cómo fue el día ese, digamos, el día en el que se desarrollan estos acontecimientos? La verdad que fue un día súper tranquilo, porque, digamos, la noche del 25 yo sí salí a disfrutar con algunos amigos que había hecho ahí en el hostel. Festejamos la Navidad, y durante el día sí estuve con Julio y con su papá, que también había ido de vacaciones. Ellos iban a encontrarse ahí, entonces ellos se hospedaban en otro hotel. Y estuvimos en la playa y estuvimos todo el día, digamos, haciendo vida de turista. Sí, sí. Cuando ellos se regresan a su hotel, yo me quedo paseando en el centro, haciendo algunas compras y viendo, digamos, lo que tenía Playa del Carmen para ofrecer. Y después empiezo a caminar por la costa. En ningún momento, porque lo que primero pregunta la gente realmente es que si no da sensación de inseguridad, y la verdad es que no. Claro. Aunque sea realmente me parece muy tonta la pregunta, porque esto no debería pasar en ningún lado. Claro, y no debería pasarle absolutamente a ninguna mujer. Pero yo caminando por la costa de la playa, se acerca este tipo, intenta entablar una conversación conmigo. ¿No había más gente ahí en ese lugar? Iba pasando gente. ¿Y qué hora había era? Movimiento, eran las 8:30. ¿De la tarde? Pero oscurece muy temprano, claro. Entonces ya no había luz solar. Entonces el tipo intenta entablar una conversación conmigo. Yo obviamente lo declino. Me cuenta algunas cosas de él, me cuenta que trabajaba con el turismo, y que ellos hacían paseos en motocicleta y un par de cosas. Yo digamos, a mí me daba igual, entonces es como que obviamente yo no le di ninguna información de mí. Le dije que me estaban esperando en el hostel, que estaban esperando mis amigas, y después cuando él me empieza a hablar de su pareja, lo que sea, eso me parece así como muy extraño. Me cuenta que no tenía pareja en ese momento, pero que tenía una hija. Entonces yo le dije que yo, volviendo a Argentina, me iba a casar con mi novio, que estábamos hace 6 años de novios, lo cual es completamente mentira, ¿no? Sí. Pero cuando veo, digamos, que no tenía intenciones de irse, le digo, bueno, que me disculpe, que tenía que hacer una llamada personal.
Entonces yo me alejo y llamo por teléfono a mi amigo Julio. De hecho me cuesta marcar porque estaba un poco nerviosa. Sí. Pero cuando empiezo a hablar con él me tranquilizo y la verdad que cometí el error de distraerme porque el tipo la verdad que no sé por dónde bien se me acerca y me tira al piso. Yo tenía mi mochila puesta y estaba hablando por celular. Me tira al piso, el celular vuela obviamente, me agarra del cuello, intenta taparme la boca, yo obviamente estaba gritando, no me dejaba moverme, pero cuando logro zafarme la mano derecha, que es mi mano hábil, lo agarro del cuello y lo ahorco. El tipo me pega en la cara y como ve que yo no ceso de gritar y obviamente cuando me pegó lo agarré más fuerte de lo que lo estaba agarrando. Y yo creo que ante esa situación y ante el hecho de que además se estaba acercando un guardia con una linterna, porque obviamente estaba gritando como loca, el tipo se aleja de mí y sale corriendo. El guardia intenta atraparlo, corrió bastante, estaba bastante lejos, a lo cual yo le digo que era él, que lo atrape, que es él, agarralo, le digo. Y el tipo de igual manera se escapa, le tira la mochila que llevaba. Obviamente esa mochila, yo cuando me acerqué al guardia, lo primero que hice fue agarrar la mochila, abrirla, no me importaba si era evidencia o lo que fuera, para ver si encontraba una identificación del tipo. Absolutamente nada, no encontré absolutamente nada, lo cual me generó muchísima frustración en ese momento. Claro. Y después con el guardia lo que le pido que hagamos es ir a buscar mis hojotas, porque era lo único que había perdido, digamos. Porque mi celular lo había agarrado inmediatamente para decirle a Julio que estaba bien, porque Julio había escuchado todos mis gritos por celular. Claro. Volvemos, yo agarro mis hojotas y iluminando con la linterna, el guardia dice, mira, trae una tijera. Hay una tijera tirada en la arena y ahí es cuando a mí realmente me cae la ficha, porque en el momento en el que el tipo me está ahorcando, yo pensé, este tipo me quiere violar y me quiere matar. Claro. Pero cuando veo la tijera me doy cuenta de la que me había podido zafar y de que no muchas podrían haberse zafado, ¿no? Claro. De igual manera, yo creo que lo más terrible fue lo de todo después de eso, digamos. Porque vos te quedás ahí con el guardia, digamos. Claro. Y se van a una... Nos vamos a la casilla de... No, ni siquiera. Pero en ningún momento me llevaron a una comisaría, ¿eh? Nos vamos a la casilla de seguridad del barrio privado y ahí esperamos, ahí yo llamo al 911. De hecho, el tipo que me atiende por el 911 me evade en todo momento las palabras ataque sexual o intento de violación. En ningún momento yo me enojo con él por teléfono y le digo que diga las cosas como son, que me intentaron violar en La Plata y que me mande un móvil. Bueno, cuando llega la policía, de nuevo lo mismo, intentan plantearme 3 personas diferentes si no me habían querido robar, como si yo no supiera las intenciones que tenía este hombre. O sea, tener que yo decirle a la policía, mira, tengo la mochila puesta todavía desde antes de que me atacara este tipo. ¿Vos te crees que si me hubiera querido robar seguiría con la mochila puesta? Seguiría con mi celular, estaba hablando por teléfono. O sea, yo tener que darle pruebas a ellos, ¿no? Como víctima. En ningún momento tuvieron absolutamente nada de empatía conmigo, las personas que me fueron atendiendo, y la verdad que... ¿Eran todos hombres? Eran todos hombres, sí. Y de hecho, por ejemplo, ciertas cuestiones como que cuando hablaron conmigo me pidieron la descripción del tipo y obviamente iban a hacer unas rondas para ver si lo encontraban, ¿no? Me pidieron a mí mi nombre y después se dirigieron a Julio, que ya estaba ahí conmigo, ¿no? Se dirigen a Julio y le dicen a Julio, bueno, vamos a necesitar tu número de teléfono para contactarnos. ¿Julio es mexicano? No, Julio es argentino también, sí, él está de intercambio conmigo. Entonces se dirigen a Julio para pedirle su número de teléfono, yo ahí exploté y les dije, no, vas a hablar conmigo, porque la víctima soy yo, y él no tiene por qué estarse haciendo cargo de mí. Entonces vas a anotar mi número de teléfono y si lo encuentran a este tipo, me vas a llamar a mí para que haga el reconocimiento. Pero de esa manera con todo. Después intentaron hacerme firmar un formulario que era como algo que ellos llevan la constancia de la primera asistencia. El formulario estaba en blanco, pretendían que yo firmara algo en blanco. Ahí exploté de nuevo. Y encima cuando le dije que no se lo iba a firmar, que lo llenara y después yo se lo firmaba, el policía se dio media vuelta y le dijo al otro, no quiere firmarlo. Y yo le dije, no, yo no te dije que no iba a cooperar, te dije que lo llenaras.
Claro. Y así con todo, absolutamente con todas las situaciones con las que me enfrenté, tuve que estar peleando con un montón de gente. Primero, Ajá. para que me creyeran Sí, sí. de que no había sido un intento de robo, y segundo, para que me trataran como correspondía. ¿Y tuviste algún contacto con autoridades, digamos, argentinas, ya sea del consulado, de la embajada? Sí, de hecho, antes de ayer me llamó Cancillería, Ujú. desde la Cancillería desde Buenos Aires. De hecho, me trataron muy bien. También soy consciente de que el periodismo fue lo que llevó a que Cancillería me llamara, porque si no, todo esto, el caso se iba a quedar en la nada misma. Ujú. Yo burocráticamente, digamos, no tengo ganas de pelear, que lo haga la Claro. embajada. Sí, sí, claro. Y que, bueno, digamos que por la presión mediática yo creo que logré también eso, que ellos hicieran contacto conmigo antes de tener que estar yo enviándoles mail y llamándolos Claro. 1000 veces. Lo que me pidieron fue que hiciera un relato escrito, digamos, Ujú. Sí, una más especie de allá, exposición, digamos. claro, más allá de lo que yo cuento de cómo me atacó el tipo, que después Ujú. expusiera, digamos, todas las trabas burocráticas Claro. que yo había tenido con que renegar. Mi pregunta era esta, si en ese momento habías tenido contacto allá en No. México con alguien, no. No, Nadie no, nadie te defendió, entre comillas, digamos. no, absolutamente nadie. De Ujú. hecho, Después de este contacto que tenés con esos 3 policías, ujú. ¿hay otro hecho más que tenga que ver con lo administrativo, policial o judicial? Sí, muchísimo. Es una cadena de hechos, en realidad, porque después de que yo hablo, digamos, con esta policía, que era como de nivel municipal, obviamente, Ujú, yo no ujú, sabía nada. ujú, Pero cuando yo soy insistente en el hecho de que el tipo me había atacado para violarme y no para ujú. robarme, uno de ellos dice, bueno, vamos a tener que llamar a la policía ministerial. Y yo me quedé como, ¿qué es la policía? Sí. Le pregunto a otro de los oficiales que porque había 2 tipos de policía, y él me explica que es porque esa policía se encargaba de hechos delictivos de mayor gravedad. Ujú, ujú. Entonces, ahí recién yo caigo en cuenta de que si no hubiera sido insistente, Te hubiera quedado ahí. ni siquiera pasaba a ser un caso, ni siquiera era un número, Ujú, porque uno es consciente de que este tipo de cosas terminan siendo números, pero ni siquiera va a ser una cifra. ujú, Cuando viene el agente de la policía ministerial, yo le pregunto que a dónde me tenía que dirigir para hacer la denuncia, si a la comisaría. No, me manda una fiscalía general, que era súper inaccesible. De hecho, si yo, por ejemplo, no hubiera contado con la plata para llegar hasta allá en ujú, taxi, ujú, no me llevaba absolutamente nadie. La denuncia o sea, si yo no hubiera sido terca como soy, ujú. la denuncia quedaba en absolutamente la nada misma. Y de hecho, cuando yo llego a la fiscalía ya, era la noche del 25, tuve muchísima suerte de que mi declaración la tomara una mujer, Ujú. porque soy consciente de que en todo ese edificio habían 2 personas, ella y la doctora Perito, que Ujú. también me atendió. Y además uno se da cuenta, digamos, que ese no era su puesto habitual, porque la señora era evidentemente judía, llevaba una estrella de David Ujú. colgando, como le dije a otro chico periodista, que tuve suerte realmente de que fuera una mujer, ¿no? Yo hubiera hecho la declaración igual, Claro. por cómo soy yo. Sí, sí, Soy sí. consciente de que Sí, pero otra muchas persona chicas por no. ahí se hubiera retraído ante esta situación, ¿no? Hubiera dudado y hubiera Ujú. dicho, no, tal vez me intentó robar. Ujú, ujú, Entonces, bueno, primero esto en la fiscalía, que termina durando unos 4 horas, digamos, desde que yo, primer contacto con la policía, hasta que yo termino de hacer mi declaración y me ve la perito médica y me toma las fotografías. De hecho, yo le pido hablar por ejemplo, con un psicólogo en ese ujú. momento, porque leí en mi declaración de derechos que podía hacerlo. Me dijeron, sí, podés hablar con un psicólogo, vení de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, a sacar turno. Ah, sacar turno, claro. Entonces, la verdad que sentí que era como Sí, una una burla, tomada de como si, pelo, como sí, si yo sí. fuera a denunciar un robo, ¿no? Ujú, Entonces, después de eso, lo que a mí me recomiendan, mi hermana es abogada acá y tiene ujú. amigos abogados en México, pues ella también ha hecho un intercambio y ese tipo de Sí. cosas, ¿no? Ellos me recomiendan que haga una solicitud de desahogo, que con esa solicitud lo que hago yo es pedirle al fiscal que desahogue pruebas, o sea, que Ujú. siga investigando sobre determinadas cosas. Por ejemplo, la mochila, Sí. que le pida testimonio al guardia. guardia que también le vio la cara, que me Ujú. pidan a mí hacer un identikit para que lo Ujú. reconozca la población. Y que, por ejemplo, investiguen en los lugares en los que trabajaban con el turismo de esa manera que me había Sí. descrito el tipo. No eran cosas nada locas, ¿no? No, no, claro. No era una prueba de ADN Ujú. ni huellas dactilares. Yo intento llevar esa solicitud de desahogo a las 7 de la tarde, no me la aceptan porque ya había cerrado la oficina de delitos sexuales y me dicen que haga un papel
para que lo pueda presentar Julio, que se queda un par de días más ahí en Playa del Carmen, que simplemente era un poder firmado para que lo pueda presentar él al otro día. Bueno, hacemos eso, digo yo, no va a haber problema. Al otro día Julio va y básicamente lo echaron de la oficina de delitos sexuales y le dijeron, no, que si vos no sos la víctima no puedes hacer absolutamente nada. Él cuando intenta preguntarle el nombre a la funcionaria que lo estaba atendiendo, la mujer se negó a darle su nombre. Casi le rompen la solicitud y la copia que le había dado en la cara, que era lo único que tenía firmado por mí. Lo trataron sumamente mal a él. Y la verdad que yo le dije que basta, que no intentara más con nadie, porque la verdad que había sido una situación súper estresante, no solamente para mí, sino para él y para su papá. Y dije, listo, que se haga cargo de la embajada. Y si no llega a hacer nada, si no le van a investigar nada, tampoco me interesa. Me interesa más el mensaje que se pueda llegar a enviar con esto. Ahora, vos, digamos, alejada un poco del hecho, digamos, y de todo lo que ha pasado, ¿qué reflexión tenés respecto a esta actuación posterior? Porque digo, locos con ataques sexuales hay en todo el mundo y uno se lo puede encontrar a la vuelta de la esquina, digamos. No lo podés relacionar con un lugar determinado, con un país determinado, con una sociedad determinada. Ahora, esta situación que se da después con la gente que supuestamente tiene que cuidarte, digamos, o que darte alguna respuesta. ¿Esa inacción tiene que ver con una sociedad o tiene que ver con que es un lugar turístico y por ahí no quieren que se conozcan este tipo de situaciones que le pueden traer un perjuicio económico? ¿Qué te parece? Yo creo que son un poco de ambas, porque incluso cuando yo quiero hacer el check-in en el hotel en el que se estaba quedando mi amigo y su papá, incluso en ese momento me hicieron el check-in porque entendieron la situación, pero fue como que me dijeron, bueno, pero no digan nada. ¿Entendés? Es como que intentan mantenerlo callado. Esconderlo, en todo momento, sí. Y bueno, eso con el tema de que es una ciudad turística, pero la verdad que México en ese sentido no tiene tanta iniciativa como Argentina. Nosotros nos estamos moviendo en el marco de Ni Una Menos, y yo soy muy consciente de que si yo hablaba, iba a haber un montón de gente de atrás que me iba a estar apoyando. Claro. Yo creo que no creo que las mexicanas se sientan tan contenidas en ese sentido, y de hecho me han llegado muchísimos mensajes a Facebook de chicas que han pasado por lo mismo y que obviamente uno no se entera porque les da vergüenza decirlo, porque te revictimizan a punto tal de que te hacen sentir culpable. Claro, además hay un sistema destinado a que esto no se conozca también. De hecho, lo contás vos, todo esto que te tocó atravesar es una maquinaria que está dispuesta para ese fin, en definitiva, ¿no? Que no se conozca. Ahora, con las redes sociales, lo que se generó, de hecho nosotros lo conocimos de esa forma, también te tocó vivir una situación ambivalente, digamos. Por una parte decir, bueno, mirá qué bueno que esto haga que todo se viralice, se conozca y se pueda saber, pero también hay mucha gente que no comprende cuál es la situación o el sentido o el espíritu de la publicación y por ahí hasta te critican a vos, ¿no? O ponen en tela de juicio tu actuación, ¿no? Sí, o ponen en tela de juicio siquiera que lo que estoy diciendo es cierto. Como si yo estuviera mintiendo para difamar una ciudad, ¿con qué necesidad? Y aparte, Playa del Carmen. O sea. Y además, por ejemplo, lo que a mí me sorprendió fue la difusión que tuvo por Playground, que es una plataforma española en realidad que siempre hacen críticas sociales muy fuertes. Entonces, todos los comentarios que se planteaban y que de hecho eran mexicanos eran súper xenófobos en contra de los argentinos que vamos a vacacionar allá. Y a mí me sorprendió muchísimo porque en realidad, en lugar de estar discutiendo la cuestión de fondo, claro. Discutían que yo era argentina. Claro. No que yo era mujer y que me había atacado un hombre. Discutían que yo era argentina y que estaba en México y que hacía en México. Claro. ¿Entendés? Sí, o cuestiones tan básicas como ¿por qué ibas vestida de tal forma? O ¿por qué a esa hora en la playa sola? O lo que fuera. O sea, lo que plantearon en un comentario, que obviamente después tenés la respuesta de 20, 30 feministas diciéndole que es un idiota, fue porque seguro que iba con minifalda. Claro, sí. Como si fuera culpa mía que haga un loco suelto, como si fuera culpa de las mujeres que vinieran a matarnos. Sí, no obstante, digo, eso es una falencia que tenemos, no conozco otras culturas, pero los argentinos habitualmente hacemos eso, ¿no? Después del estupor inicial que nos genera un hecho como siempre ponemos la lupa en la víctima.
O sea, decimos, che, ¿por qué le habrá pasado esto? Y no siempre, o casi nunca, digamos, tiene una explicación que sea lógica. Es decir, actúa una persona que está mal, que no está en sus cabales, digamos, o que tiene algún tipo de patología, eso está claro. A mí me llamó mucho la atención y además todos los medios también lo refirieron. Y para los mendocinos también es un trauma todavía lo ocurrido con las chicas en Ecuador, en un hecho que sigue deparando cuestiones, ¿no? Que ahora hay un tercer involucrado que van a juzgar, la familia sigue pidiendo más investigación porque, bueno, ya lo que está prácticamente comprobado es que existe en un lugar como Montañita, muy similar, digo, en cuestión turística a Playa del Carmen, una red destinada a este tipo de ataques, digamos, o sea, con policías incluidos, con funcionarios judiciales, y me golpeaba de forma particular que vos en ese momento tuvieras en tu mente, lo que es evidentemente un trauma, lo que le había pasado a las chicas. Sí, es que de hecho cuando yo me planteé viajar a México, uno tiene como la idea fija. Claro. O sea, como mujer sabes que estás en todo momento en peligro. No sabes en qué momento te puede llegar a pasar y yo soy consciente y me da muchísima envidia, de hecho, mis amigos hombres, Claro. mis amigos hombres argentinos y amigos chilenos y amigos uruguayos que andan por el mundo y los ves que están por cualquier lado y si se quieren quedar a acampar en el medio de la nada lo hacen porque saben que no les va a pasar nada. Y conociendo casos como el de las chicas y que han tenido tanta difusión y que su familia se ha movido tanto, uno también entiende que se dan a conocer por la situación social que tiene uno, porque mi familia es educada, porque yo estoy yendo a la universidad, porque mi hermana es abogada, porque mi otra hermana es profesora universitaria. Hay muchísimos casos de violencia que no se conocen y el tipo de violencia que sufrí yo fue oportunista. No estoy metida en un ciclo de violencia, o sea, yo nunca voy a tener un marido que me pegue. Claro. Por la manera en la que me han educado, pero uno es consciente de que hay muchísimas mujeres en las que no pueden salir de ese círculo. ¿Y cómo seguís? O sea, ¿en qué pensás habitualmente? Veo que como que estás todo el tiempo evaluando lo que te pasó y cómo seguir para adelante, tratando de que no te afecte lo suficiente como para no cambiar tu vida, pero es un hecho que te traumatiza, evidentemente. Sí, la verdad que llegar hasta acá, hasta la radio, por ejemplo, fue la primera caminata, un radio más de una cuadra que he hecho fuera de mi casa. Y fue el primer rato que he pasado sola desde que me pasó esto, la verdad. Y la verdad que es súper complicado, es mirar para afuera a ver qué se hace de noche si yo no salgo hasta ahora. Pero, o sea, yo sé que a medida que vaya pasando el tiempo me voy a sobreponer y me voy a tener que sobreponer porque si no uno no puede vivir. Claro. Es complicado, pero sí, sí voy a seguir haciendo exactamente lo mismo que hacía antes y sí voy a volver a México porque me gustó y no recorrí Chiapas y quiero ver Monterrey y quiero ver un montón de otros lugares que no vi y voy a seguir viajando con la misma actitud que traía antes. Seguro. Lo planteaba el otro día el diario en una editorial. Uno si deja de hacer las cosas es como que le da la batalla por ganado a los violentos, digamos, ¿no? Sí. Pero claro, también uno dice, ¿cómo hago para ir a un lugar que no conozco o en el que soy visitante absolutamente? Y el tipo que ya no un loco como planteábamos recién, sino el tipo que me tiene que cuidar está en la misma onda que los violentos, digamos. Entonces eso te hace reflexionar un montón de cosas. Hoy por hoy, ¿cómo está la causa? ¿Tenés alguna información? Mira, la última vez que se intentó obtener una fotocopia de mi declaración, no la pudimos obtener porque en teoría todavía estaba en trámite. Lo que voy a esperar es que realmente haga algo la embajada, Cancillería, que ya se comunicó conmigo y de hecho me dijeron que me iban a poner en contacto con el ayuntamiento. El caso en teoría va a seguir y los que van a generar la presión son ellos. A mí la verdad no me interesa. Yo soy consciente de que a mí se me escuchó porque simplemente no era mi lugar de origen y como era extranjera mi voz tiene un poco más de fuerza porque simplemente no era mexicana y sí, digamos, he generado ciertas respuestas en ciertas personas que son del ayuntamiento de allá, pero la verdad yo no tengo saña en contra de esta persona en particular.
Si se investiga, muchísimo mejor, porque soy consciente de que no deberían dar sueldo, porque Claro. es un violador y no debería estar suelto, ¿no? Pero no es en contra de él en particularmente, sino que me parece que va un poco más allá y replantear los valores que tiene la sociedad con las mujeres y replantear cómo estamos educando a los hombres. ¿Alguna reflexión final respecto a la realidad de la diferencia entre la sociedad, a ver, no quiero ser injusto de agrupar a toda la sociedad mexicana y a toda la sociedad argentina, pero vos dijiste una cosa muy, muy clara, digamos. Este tipo de casos se ve diferente allá y acá, eso está claro. Sí, totalmente. Allá se tapa todo mucho, las mujeres están muy acostumbradas a estar sometidas. De hecho, es mucho más raro ver mujeres en posición de poder allá que acá. Y de hecho yo me di cuenta después, haciendo reflexión crítica, que incluso en la universidad, cuando yo le criticaba proyectos a compañeros hombres, no se lo tomaban a bien. Y no porque yo hiciera críticas, sino porque yo era mujer. Entonces, uno tiene que empezar a replantear todo este tipo de valores. Es evidente que no te perciben de la misma manera allá que acá. Yo creo que debe ser más difícil ser profesional allá que acá, y debe ser muchísimo más difícil ser una persona, digamos, joven, intentar desarrollarte allá que acá. Si sos mujer. Sí. Son cuestiones culturales que las sociedades han ido cambiando. Imagínate que esto tiene siglos, 20 siglos por lo menos de historia en un sentido, y ahora intenta cambiarse. Va a costar seguramente, pero bueno, este tipo de actitudes es la que nos dice al resto de la sociedad que bueno, que hay gente, que hay mujeres obviamente que tienen, y eso está claro, pero para algunos no, la misma capacidad de sufrimiento, la misma capacidad de sobreponerse a este tipo de situaciones, y que van a luchar por sus derechos, que creo que es lo fundamental. Más allá de que parezca injusto y que todos tendríamos que luchar por cada uno de sus derechos, por ahí hoy por hoy a la mujer le toca luchar aún más por su reconocimiento, pero este tipo de situaciones creo que va en ese sentido. Desde aquí, obviamente, y desde que conocí el caso, me pareciste una persona absolutamente valiente de plantearlo, porque no es muy fácil hacerse cargo además del hecho, más allá de que el loco sea otro, digamos, pero plantearlo y hacerlo evidente me pareció de una valentía absoluta, y agradecerte hoy porque hayas venido aquí a la radio. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, la verdad que poder hablarlo y me hace mejor que ir al psicólogo, poder hacer que la gente te escuche, porque realmente hace que se pongan un poco en tu propia piel y que a partir de ahora vean que sí se puede hacer algo, que sí se puede cambiar, que hay que terminar con los micromachismos que se te aparecen en todo el tiempo, desde el idiota que te chifla en la calle como si fueras un perro, hasta el tipo que quiere pagarte menos por hacer el mismo trabajo que otro tipo. Hay que ir acabando con eso, y cada vez que haya una marcha, por favor les pido que salgan a la calle, que se acuerden de mi caso, que se acuerden de las chicas de Montañita y que piensen en todas las mujeres que a mí me han mandado mensajes a Facebook porque se sienten identificadas conmigo, pero que realmente no llegan a decirlo nunca y no llegan ni siquiera a denunciarlo a la policía. Belén, gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Y que tengas una buena vida. Gracias. Como la que venís teniendo, porque en definitiva esto no puede manchar un montón de otras cosas buenísimas que te pasan también. Las 13:18 minutos.